la mente del Cronos. En el Kairos de Dios, Dios podría abrirte una puerta mañana y una posibilidad mañana para estrenar tu casa. En el Kairos Dios te sorprende, en el Cronos no sucede nada. El Cronos es una permanencia en la mente humana, el Kairos es una acción de Dios. Por eso, cuando usted piense en su vida, piense en el Kairos de Dios en usted y diga, yo vivo en el Kairos de Dios, porque en mí opera el poder de Dios. En el Kairos. Ve, Kairos, tiempo de Dios, Cronos, tiempo humano. Por eso dice la palabra del Señor, déjeme ahí Juan 1:1, solamente le estoy dando textos bíblicos. Por eso dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. 1 Corintios 2, 14. El hombre natural no puede entender las cosas espirituales porque para él son locura, para el Cronos, para la mente humana es locura que Dios pudiera hacer algo sobrenatural. No las puede entender porque lo humano no forma parte de lo espiritual. Lo espiritual se discierne espiritualmente, en la mente humana no. Entonces, usted tiene que aprender esto, porque nosotros vivimos en un mundo, pero no le pertenecemos al mundo. O sea, nuestra mente no está alineada al sistema, nuestra mente está en el reino. Entonces, nuestra mente no vive en el Cronos, aunque estamos en el mundo. Nuestra mente vive en el Kairos de Dios. Usted tiene que aprender eso, porque usted siempre va a recibir noticias en el Cronos, sentencias de muerte en el Cronos, expresiones en el Cronos, porque el ser humano sin Cristo vive en el Cronos. Los hijos de Dios vivimos en el Kairos de Dios. Diga conmigo, yo vivo en el Kairos de Dios. Diga otra vez, yo vivo en el Kairos de Dios. Diga, a mí Dios me va a sorprender. Dígalo fuerte, a mí Dios me va a sorprender, porque yo vivo en el Kairos de Dios. Aquí es donde opera entonces lo espiritual. No somos cualquier persona. No, nos introdujeron en una dimensión de lo sobrenatural por medio de un sentido que se llama la fe. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos a Juan 1:1. Habiendo comprendido estas dos cosas, ve ahora esto otro. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vamos a dos expresiones más en el griego. Es la palabra logos y la palabra rema. Logos es la palabra en promesa. Logos es la palabra sin acción. Logos es lo que te prometieron, pero que todavía no se cumplió. Por eso el logos tiene que ver con el verbo. El verbo es la acción. El verbo se conjuga en el pasado, en el presente y en el futuro. El verbo tiene la virtud de que el verbo es acción. Por ejemplo, usted toma cualquier verbo y usted lo puede conjugar en los diferentes tiempos. Yo corro, yo corrí, yo correré. El verbo correr lo puede conjugar en todos los tiempos. Entonces, cuando la Biblia habla del verbo de Dios, está hablando del unigénito Hijo de Dios que existe en todos los tiempos, en el pasado, en el presente y en el futuro. Pero cuando Juan se refiere al verbo como una palabra, se refiere a logos. El logos fue lo que los profetas de oficio, desde el tiempo de Samuel en adelante, profetizaron sobre su advenimiento a la tierra. Es más, en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios da una profecía que los teólogos le llaman el Evangelio en miniatura. Si lo puede marcar en su Biblia, márquelo, porque el Señor Jesús dijo, después de que el hombre pecó, en el capítulo 3 del libro de Génesis, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Los eruditos bíblicos y estudiosos bíblicos dicen, este es el Evangelio en miniatura. Esta es la primera promesa de redención al hombre expresado por Dios después de que el hombre cayó. Es todo una maravilla, ¿verdad? No me voy a detener a explicarles el versículo porque no estoy hablando de eso. Pero es toda una maravilla lo que Dios dijo en Génesis capítulo 3. El anuncio de la promesa era Dios utilizando a hombres como usted y como yo para anunciar que la promesa de Dios se cumpliría. Entonces, podríamos leer este versículo así. En el principio era el logos.
y el Logos era con Dios y el Logos era Dios. Porque lo que Juan está diciendo aquí es lo que era en el principio. En el principio era solamente una promesa. Muchos murieron y no vieron la promesa. Muchos desearon ver lo que usted y yo estamos viendo en este momento. Muchos de nuestros antepasados desearon haber tenido la revelación que usted y yo tenemos en este momento de todo el plan de salvación, mas no lo tuvieron. Isaías profetizó sobre la venida del Mesías, mas él no lo vio. Dios lo usó solamente como un instrumento para profetizar acerca del advenimiento del Mesías. Por eso a Isaías, el profeta mayor, se le llama el profeta mesiánico. Y aún encontramos en los salmos de David y de otros salmos expresados en la Biblia, expresiones mesiánicas extraordinarias que nos anuncian esto. Pero entonces Juan lo sintetiza, porque Juan lo tenía al frente de sus ojos, y dijo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El logos, la promesa. Logos es la promesa. Nosotros tenemos el logo en la Biblia, que es la promesa. Pero esa promesa, el Espíritu Santo la transforma en otra cosa, y es la enseñanza que nos da aquí Juan. Siga leyendo conmigo. Entonces, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando dicen el principio, se está refiriendo al principio de todas las cosas. Cuando nada existía y cuando nada había sido hecho, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios, refiriéndose al Señor Jesús. Vean qué maravilloso. Siga leyendo conmigo el versículo 2. Dice, versículo 2, dice: este era en el principio con Dios. Se está refiriendo al logos, al verbo, a la promesa, a la palabra. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vean qué belleza. Todas las cosas fueron hechas todas las cosas por Él fueron hechas, por el verbo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí nos está hablando de una esencia maravillosa de la deidad, de Elohim, de Dios. Elohim es la pluralidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos está hablando el versículo 3 de una conformidad perfecta de Elohim. Es un acuerdo mutuo maravilloso, donde nos dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos da una connotación el versículo de una perfecta armonía de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que sucedieran todas las cosas. Versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El 5 no lo vamos a leer. Póngame el 5. El 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El 6, no vamos a leer el 6. El 7, tampoco lo vamos a leer. El 8 dice: no era Él la luz, se está refiriendo a Juan el Bautista. Y vino para que ese testimonio de la luz. El 9, versículo 9. Ahora el versículo 10. Ahora el versículo 11. Y ahora el versículo 12. Vean qué belleza. Vea qué maravilloso este versículo 12, que tiene una profundidad, hermano, extraordinaria para cada uno de nosotros, para que entendamos toda la perfección del plan de Dios para con todos los que estamos aquí en este momento. Vean qué maravilloso. El versículo 12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Yo les he enseñado esto muchas veces. La palabra griega es exousia y significa un poder que opera de adentro hacia afuera. El poder que opera de adentro hacia afuera es el poder transformador de Dios en nuestra vida, y se llama el nuevo Dios para nosotros.
Y entonces esa exousia nos dio a nosotros el poder de ser hechos, no llamados, hechos. Dios nos hizo, no nos llamó, nos hizo hijos de Dios por el exousia. Está bien, siga leyendo el 13 conmigo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí interviene el ADN de Dios. ¿Vieron? El ADN de Dios intervino aquí en tu vida. ¿Qué significa? Que a nivel de herencia se rompió la maldición aquí, porque se perdió la herencia humana de todos los pecados de nuestros antepasados. Si usted pudiera hacer un estudio genealógico de su familia, usted se asustaría. Porque usted encontraría que familiares suyos habitaron en otros países y en otros lugares. Y posiblemente encontraría tal vez que algún familiar suyo fue hasta conde en algún país. Allá por los años 1600 o no sé, si uno pudiera retroceder el tiempo de donde viene toda la línea generacional de nosotros. Pero también se encontraría que en su familia hubo violadores. Hubo abusadores, hubo personas que cayeron en una ruina terrible y perdieron todo. Hubo personas que enfermaron de diferentes tipos de enfermedades terminales, etcétera, etcétera. Y también encontrará que en su línea generacional, porque todo tiene una causa, hubo la práctica de diferentes pecados de los antepasados. Por eso, en el versículo 13, el Espíritu Santo advierte que al que Dios le operó el exousia, lo transformó. Porque Dios intervino con su ADN directamente en nuestra vida. ¿Por qué sabemos que Dios intervino con su ADN directamente en nuestra vida? Porque dice que estos que fueron hechos hijos de Dios, ya no les vale, no tiene validez, no tiene jurisdicción el que ya hayan sido engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón. O sea, ya para nosotros espiritualmente hablando, la herencia, esto hay que entenderlo muy bien, la herencia humana en una persona regenerada y nacida de nuevo se perdió. ¿Eso qué significa? Que esto te da revelación y entendimiento para orar conforme al diseño de Dios perfecto. Porque cuando usted llega y el médico le pregunta, dígame, ¿en su familia alguien murió de cáncer? ¿Quiénes en su familia enfermaron de tal enfermedad? Lo que el médico anda explorando a ver si a nivel generacional usted arrastra una cadena de enfermedades generacionales, pero vea lo que dice la palabra, es que hay que despertar a esto, porque dice que ya nosotros no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, se perdió el rastro de la herencia. Esto es lo que nos dice la palabra, que Dios intervino divinamente y nos puso en un lugar diferente. Por eso dice la Biblia que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Porque estamos en otro nivel hablando de nuestra posición espiritual. Humanamente usted ve lo mismo, pero espiritualmente hay una gloria en cada uno de los que estamos aquí, por una operación de Dios. Todo esto para explicarles la enseñanza de hoy. Ok, siga conmigo en el 14. Ven qué impresionante el 14. Después de que nos dice el 12, de que operó en nosotros la exousia de Dios y que Dios en el 13 interviene con su ADN, luego nos dice el 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, tienen el 14, ¿están viendo el 14? Ahora vamos de nuevo al 1, al 1:1. Vean qué belleza. Vean la armonía de la palabra de Dios y vean la revelación tan bella de la palabra de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego Juan nos describe todo lo que sucedió cuando el Logos se hizo realidad. Pero en el 1 dice la Biblia que era solamente la promesa, pero en el 14 el Logos se convirtió en rema, que es la otra palabra. ¿Recuerdan Cronos y Kairos?
tiempo humano y tiempo de Dios. Ahora recuerden logos y rema, palabra y cumplimiento. El rema es el cumplimiento, es la palabra en acción. Entonces, si en el principio era el logos, si el logos era con Dios, si el logos era Dios, en el 14 ahora vemos que el logos se convirtió en... Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo lo podríamos leer entonces? Lo podríamos leer así. Y aquel logos fue hecho rema. ¿Vieron? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuál es la enseñanza de todo esto? Que todo lo que es logos se convierte en rema por la fe. La palabra del Señor es la promesa que Dios quiere convertirla en rema en cada uno de nosotros. Logos siempre va a ser la palabra escrita y expresada. Rema siempre va a ser la palabra cumplida. Por eso se nos ha dado a nosotros un sentido maravilloso que es la fe, para que nosotros podamos convertir el logos en rema, porque la Biblia dice que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Qué significa eso? Que está determinada que toda la palabra de Dios y las promesas de Dios se conviertan en rema para nosotros. Porque si fuera logos sería nada más un anuncio, si fuera logos sería nada más un alegrón emocional, pero al convertirse logos en rema, está hablando de la fidelidad de Dios para su iglesia, está hablando de la fidelidad de Dios para su pueblo. ¿Vieron qué maravilloso? Muy bien, ahora entendiendo esto, veamos que Dios en nada distorsiona su plan para con nosotros en cuanto a la fe. Cada vez que oramos hay 3 respuestas de Dios. Una es sí, una es no y otra es espera. Y en la Biblia encontramos todo esto. Sin embargo, Dios sigue siendo el maravilloso Dios que contesta las oraciones de sus hijos y que está a nuestro favor y que está operando siempre a favor nuestro. Pero que tenemos que entender nosotros con madurez espiritual que Dios no es un Dios que opera a nivel emocional. Dios es un Dios que opera por medio de la fe. Y Dios quiere convertir el logos en rema en cada uno de nosotros. Entonces, yo siempre digo, si Dios nos dijera sí a todo lo que le pedimos, estaríamos mal. Porque hay cosas que nosotros pedimos, que a nosotros nos parece bien, pero que a Dios no. Entonces, hay muchas respuestas sí, también hay muchas respuestas no, y también hay otras respuestas, no es el tiempo. Pero vamos a ver con ilustración bíblica algunas cosas maravillosas que podemos aprender aquí, porque esto habla de madurez espiritual. Y nosotros tenemos que aprender a formar carácter en Cristo. Si yo viniera aquí a decirles a ustedes que todo lo que Dios responde es sí, 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 yo les estaría mintiendo. Tengo que enseñar conforme a la revelación de la palabra del Señor para que madure tu carácter en Cristo. Y para que te conviertas en un cristiano y una cristiana incondicional con Dios. Porque eso es lo que Dios quiere, que seamos incondicionales con Él, entendiendo su soberanía. Recuerde que la soberanía es uno de los maravillosos atributos de Dios. Hay 7 atributos que resaltan el carácter de Dios. Dios es justo, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es soberano. Dios es omnipotente, es omnipresente y es omnisciente. Estos 7 atributos que tiene Dios resaltan su persona y su carácter. Les podrías agregar un montón más que forman parte también de los atributos, pero podríamos decir que esta es la cabeza de los atributos, que ningún otro ser los puede tener. Dios es santo, justo, bueno, soberano, omnisciente, omnipresente y omnipotente. 7 atributos. Entre ellos está la soberanía de Dios. Y entender la soberanía de Dios me enseña a mí a comprender el carácter de Dios y a saber cómo es Dios. No como te lo pinte alguien, sino como dice verdaderamente que es la palabra de Dios, que es Dios verdaderamente. Entonces te encuentras en la palabra una serie de expresiones tan maravillosas que le enseñan a uno cosas tan grandes y tan preciosas. Entonces vamos al texto de Deuteronomio capítulo 3 versículo 23 al 27. ¿Se da cuenta por qué hay que traer Biblia a Visión de Multitudes? Porque la va a ocupar mucho. Deuteronomio capítulo 3 versículo 23 al 27.
Vaya corriendo y busca el penúltimo libro antes de iniciar los libros que narran la historia del pueblo de Israel. El último del Pentateuco y el penúltimo ya para iniciar todo el desglose de la historia del pueblo de Israel. El capítulo 3 del libro de Deuteronomio. Vaya conmigo. Capítulo 3 del libro de Deuteronomio. ¿Lo tienen? Muy bien. Deuteronomio capítulo 3, ubiquémonos ahora en el versículo 23. Verán que hay un subtítulo que dice: Moisés puede ver la tierra, pero no entrar. Ok, vamos ahí. 3:23 de Deuteronomio al 27. Déjeme decirle que cada vez que leo esto me produce algo muy profundo en mi corazón. Y ahora les voy a decir por qué. Lea conmigo detenidamente. 3:23. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Es una pregunta. 25 ahora. Pase, yo te ruego. Vamos a ver, ¿quién está hablando aquí? Moisés. Vea lo que le dice Dios a Moisés. Después de todo ese escrutinio que vivió en el desierto 40 años. Le dice Moisés a Dios: pase, yo te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Le está diciendo Moisés a Dios. Vea qué expresión más linda de un siervo de Dios que la Biblia describe como el hombre más manso sobre la tierra, Moisés. Vea el 26 ahora. El 26. Pero Jehová se había ¿qué? ¿Qué había hecho Dios? ¿Se había qué? Enojado. Eso quiere decir que Dios se enoja cuando la gente no actúa conforme a lo que Él demanda. Aprovecho para decirte que Dios no obliga, Dios demanda. Dios no obliga a nadie, pero sí demanda para que nosotros seamos bendecidos. Y las demandas de Dios para nosotros siempre van a traer bendición. Ojo, pero Jehová se había enojado contra mí, dice Moisés, a causa de vosotros. Le está diciendo la gente, al pueblo. Dios se enojó contra mí a causa de ustedes, por lo cual no me escuchó. Oiga lo que dice: no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta. ¿Usted sabe Dios diciendo esto? Ya, como en otras palabras, ya estoy harto, no me hable más de esto. Y si usted lo puede parafrasear, eso fue lo que yo le dije. O sea, ya Dios estaba harto de esto. Y le dice: basta, ya no me hable más de este asunto, ya me tenés cansado con esto. Vean qué fuerte, hermano. ¿Qué le dijo? Basta, no me hable más de este asunto, no voy a cambiar lo que he yo decidido. Miren qué bueno. 27 ahora. Qué linda que es la palabra, ¿verdad? Dios le dice a Moisés: sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira. Con tus propios ojos, dice, porque no pasarás el Jordán. Bueno, le digo que este es uno de los versículos que a mí me producen, no sé qué me produce en el corazón, me produce mucho dolor. Y ahora le voy a decir por qué. Leamos los otros dos, 28 y 20. Y dice, vea lo que Dios le dice a Moisés: y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Muy bien, lo voy a poner en contexto todo esto, porque si usted se detiene un poquito se da cuenta que Moisés le insiste tanto a Dios
que Dios le dice: Moisés, me tenés harto, ya dije que no. Impresionante, ¿verdad? Los no de Dios. Pero observe esto. Dios me dio el privilegio la semana tras anterior de estar aquí donde estuvo Moisés, en este lugar. Póngame en otra vez el 23, a ver, el 23, el 24, ajá. No, póngame en el 25 entonces. Dice: pase, yo te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. 26, dice: pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no escuchó, y me dijo: Jehová, bástate. Ok, Moisés estaba en ese momento ubicado en el monte Nebo. El monte Nebo está en Jordania, y es una parte alta donde ves la tierra prometida. Y lo que divide este lado del otro es el Jordán. O sea, lo que Dios le estaba prohibiendo a Moisés era pasar el Jordán, porque pasar el Jordán implicaba heredar la tierra. Ahora, le digo que esto me produce a mí algo en mi corazón, porque ves, sube a la cumbre del Pisga, que es el monte Nebo, y alza tus ojos al oeste. Esto es lo que Dios le dice a Moisés. Es tan fuerte esto porque Dios le dice a Moisés: suba al monte y vea la tierra, te la voy a enseñar, pero tú no vas a entrar. El asunto fue que Moisés, todos lo sabemos, Dios le había dicho: háblale a la roca y la roca te va a dar agua. Y Moisés, en tanta murmuración del pueblo y en tanta majadería del pueblo, se obstinó, esa es la palabra, se obstinó y no le habló a la roca, sino que la golpeó. Pero vean qué interesante esto, porque en muchas otras ocasiones ya Dios le había hablado a Moisés y le dijo: golpea la roca para que te dé agua en el desierto. Y habían otras ocasiones donde Moisés golpeaba la roca y la roca daba agua, pero esta vez Dios dijo: no lo vas a hacer así, lo vas a hacer de esta otra manera. Esta vez no vas a golpear la roca, esta vez vas a hablarle a la roca. Pero se obstinó Moisés. Es que vean qué fuerte esto. La Biblia describe que más o menos salieron 600,000 de Egipto, pero habla de 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que más o menos, según los estudiosos bíblicos, dicen que en realidad los que salieron fue un total de 2,5 millones a 3 millones por el desierto. Imagínense lo que es usted dirigir a 3 millones en el desierto, todo el mundo quejándose. Como usted tiene un grupo de 15 personas y usted va con 15 personas a algún lado y ya por lo menos 3 se quejan de algo. Con 15, ahora imagínense 3 millones de personas. Se obstinó Moisés y en lugar de hablarle a la roca, la golpeó. Y en el hebreo original, el reclamo que Dios le dice a Moisés es: Moisés, no vas a entrar a la tierra. Vean qué bueno esto. Moisés, no vas a entrar a la tierra porque tú me representaste mal delante de mi pueblo. Exactamente en el original hebreo, eso es lo que Dios le dice a Moisés. Te privo de que entres a la tierra, solamente te la voy a enseñar, porque mereces que te la enseñe, porque estuviste 40 años pasando todo esto en el desierto. Por eso le digo que me produce algo interiormente esto, porque qué duro, ¿verdad? Moisés vivió 40 años recibiendo las quejas de toda esta gente para al final él no poder entrar. Y más bien Dios le dice, aquí hay una enseñanza tremenda, porque más bien Dios le dice: anima a Josué para que él entre. O sea, eso significa que la obra de Dios no depende de ninguno de nosotros, la obra de Dios depende de él y punto. Pero el reclamo de Dios es: no me representaste bien delante del pueblo. Y aquí Dios nos habla a todos y Dios nos enseña y nos dice: ¿cómo me estás representando delante de los demás? ¿Cómo representas a Dios delante de tu familia? ¿Cómo representas a Dios en el lugar donde estudias? En el lugar donde estudias, ¿saben que tú amas a Dios? ¿Que eres una hija de Dios? ¿Que eres un hijo de Dios? En el lugar donde trabajas, ¿cómo representas a Dios en el lugar donde trabajas? Esta es una enseñanza maravillosa. Dios lo privó de la herencia porque no lo representó bien. Entonces, el primer no de Dios está aquí, porque Moisés le insiste y Dios por un momento le dice: ya, cálmate, Moisés, ya me tenés harto, no vas a entrar y punto.
Entonces cuando uno lee eso, a uno le parece, tal vez usted dirá, pero pastor, no es un poco injusto esto, porque tanto que pasó Moisés y al final no entró. Fue un designio de Dios. Dios no pasó por alto esto, que Moisés no lo representara bien. Entonces, aquí hay un no de Dios, fuerte, riguroso y contundente. Hay un no de Dios. Vea, hermano, pasemos esta historia a nuestro contexto diario. Nosotros conocemos a un Dios lleno de gracia y un Dios lleno de misericordia. Y ese Dios lleno de gracia y misericordia muchas veces dice no. Y Él sabe por qué dice no. Como muchas veces dice sí, y Él sabe por qué dice sí. ¿Sabe por qué Dios dice no y por qué Dios es sí? Dios dice sí y por qué otras veces Dios dice espera. Porque algunos pueden estar en este momento en el logos esperando el accionar de Dios en el tiempo de Dios. Y estoy seguro que usted me está escuchando acá y está en un impasse todavía de espera de algo. Pero te quiero decir que Dios siempre responde. Y te quiero decir que a pesar de que muchas veces por nuestros errores o por nuestras decisiones nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, Dios tiene la bendita costumbre de derramar su gracia, su misericordia y su gloria sobre nosotros y hacer de aquello que fue un error en nuestra vida su más preciosa. Entonces escúcheme bien, usted tal vez está esperando algo y yo le digo, siga esperándolo, caminando en el Kairos de Dios, porque en el Kairos de Dios te va a suceder lo bueno de Dios. Aunque no veas nada de momento al frente tuyo. Es más, puedes ver todo en contra, pero en el Kairos de Dios sucede el rema. El rema y el Kairos están íntimamente relacionados para que suceda lo bueno de Dios en nosotros. No caminamos ni en el cronos ni en el logos, porque en el cronos y en el logos no sucede nada. Pero en el Kairos y en el rema, porque ahora tenemos nosotros la revelación completa, como les dije anteriormente, sucede lo bueno de Dios para nosotros. Entonces, tenemos un Dios lleno de gracia y lleno de misericordias, pero a veces Dios responde no. Y esto nos enseña a todos. Ahora, ¿por qué decimos que cuando Dios responde no, también es para nuestra bendición? Porque Dios conoce absolutamente todo. Absolutamente todo. Entonces, veamos lo que nos enseña a nosotros la palabra de Dios en cuanto a esto. Número 1, ¿por qué los no de Dios son bendición también en nuestra vida? Porque así se llama la enseñanza, los no de Dios. Número 1, porque nos permiten reconocer y aceptar su soberanía, que es uno de los atributos de Dios. Cuando yo entiendo esto, entonces maduro como cristiano y maduro espiritualmente. Y entiendo que Dios es un Dios soberano y que el llamado que Dios me ha hecho a mí es a creerle hasta el último momento de mi vida. Usted y yo debemos de creer hasta el último momento, porque Dios es un Dios soberano. ¿Qué significa que Dios es un Dios soberano? Dios hace como Él quiere al final, pero el llamamiento a cada uno de nosotros es creer hasta el final. Porque Hebreos 11:6 que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Cualquier cosa puede ser posible menos esto. Si usted no tiene fe, es imposible que usted agrade a Dios. Porque la fe es el sentido espiritual que te dieron para caminar en lo sobrenatural de Dios. ¿Vieron esto? Entonces, y como la fe viene de Dios, al nuevo nacido, al regenerado, es imposible que usted trate de agradar a Dios si usted no tiene fe. Entonces, número 1, ¿por qué los no de Dios son buenos? Porque nos permiten reconocer y aceptar su soberanía. ¿Recuerdan ustedes la situación de Job? ¿Recuerdan ustedes todo lo que sobrevino en la vida de Job? Que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que le sucedió una serie de aflicciones en su vida, que al final en el capítulo 42 Dios restituye todo lo que Job había perdido, y ese es el final maravilloso de Job. Pero en todo el escrutinio de la vida de Job sucedieron varias cosas que a nosotros nos enseñan, y hay un capítulo y un versículo que habla sobre la soberanía de Dios, y está en Job capítulo 11 versículo 12, y dice: he aquí que él pasará delante de mí y yo no lo veré, pasará y no lo entenderé, dice la palabra en Job 9 del 11 al 12. Dice, he aquí arrebatará, dice, ¿quién le hará restituir?
¿O quién le dirá qué haces? Esto habla de la soberanía de Dios. O sea, ¿quién le puede reclamar a Dios? ¿Quién le puede decir a Dios, Dios, ¿qué haces o por qué haces esto? Al final, Dios actúa como Él quiere, mas el llamado y la dirección que cada uno de nosotros tenemos es el creerle a Dios. Cuando Él nos dice no, tenemos que comprender que aunque no lo entendamos de momento, Dios tiene lo mejor para nosotros y quiere lo mejor para nosotros. Ahora, ven qué tremendo eso. Tal vez no lo comprendamos en esta tierra, pero lo que Dios hace siempre es bueno a favor de nosotros. O tal vez a veces lo comprendamos, o tal vez a veces no lo comprendamos. Porque existe el por qué y el para qué. Recuerden, el por qué es un designio directamente de Dios. El por qué le pertenece a Dios. El para qué es el propósito. A veces comprendemos el para qué y a veces no lo comprendemos. Pero aquí aplicamos Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Aún por encima del por qué y del para qué, el designio de Dios siempre será bendición para nosotros. Muy bien, número 2, ¿por qué los no de Dios son bendición para nuestra vida? Porque nos enseña a confiar que su gracia es suficiente para soportar, enfrentar y superar lo que estemos nosotros atravesando. ¿Por qué los no de Dios también son bendición? Porque forma carácter en nuestra vida. ¿Qué es formación de carácter? Nos enseña a confiar. Nos enseña a saber que su gracia es suficiente para soportar, para enfrentar y para superar todo. Y aquí hay algo maravilloso que está en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9, que habla sobre la afección de Pablo, sobre el aguijón de Pablo. Dice 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, está hablando Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, vea lo que dice Pablo, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y vea lo que el Señor le respondió en el 9. Le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo dice, como conclusión, dice, por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esta es una enseñanza maravillosa. Nunca nadie, ningún estudioso de la Biblia, se ha puesto de acuerdo cuál fue el aguijón de Pablo. La mayoría coincide en que el aguijón de Pablo puede haber sido una afección en la salud, un problema de la vista, un problema de algún tipo que le ocasionaba un mal, y que dice la palabra del Señor que Pablo le pidió 3 veces al Señor. No dice le pidió, dice le he rogado al Señor 3 veces que me lo quite, y el Señor le dijo, tranquilo, bástate mi gracia. Algún plan maravilloso tenía Dios en la vida de Pablo, por eso Pablo fue constituido como el apóstol de los apóstoles, el apóstol de los gentiles, el apóstol que él mismo dice, yo siendo el más pequeño entre vosotros, como un abortivo, dice el apóstol Pablo, entendiendo que Pablo venía de ser un hombre dotado en la ley, enseñado a los pies de Gamaliel, posiblemente pudo haber sido miembro del Sanedrín, era un ciudadano romano y era un hombre entendido en la ley, dice hebreo de hebreos y en cuanto a la ley fariseo. Era una persona muy connotada, ¿verdad? Al cual Dios le dice no. En esas acciones de Dios, ¿verdad? Y en esa soberanía de Dios, dice que Pablo le rogó 3 veces que le quitara el aguijón en la carne, que posiblemente era alguna dolencia que Pablo tenía, y Dios le dijo, no, bástate mi gracia. Siempre vas a poder ver mi poder en la debilidad. Entonces Pablo comprendió, y por eso dice al final, dice, por lo tanto, de buena gana. Vea qué corazón más lindo de un hombre que sin límites e incondicionalmente vive para Dios y le sirve a Dios. Dice,
Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Seguro se quejó, como muchas veces la gente se queja hoy. No se quejó, él comprendió. Dice, me voy a gozar más bien en esta debilidad para que repose sobre mí el poder de Dios. O sea, para caminar en el poder de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Y es aquí donde nosotros también comprendemos la expresión de Pablo de Filipenses 4:13 cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, hay que pensar esto. Pablo estuvo en la cárcel en la mayoría del tiempo por causa de la predicación del Evangelio. O sea que la mayoría de los escritos de Pablo fueron escritos desde la cárcel con su aguijón. El aguijón nunca se apartó de Pablo hasta el final. Nunca lo viste quejándose. Siempre lo viste dándole gloria a Dios, enseñando en las iglesias. O sea, la escritura de Pablo, la revelación de Pablo, cuando leemos Efesios y Colosenses, que fueron escritos desde una mazmorra romana, es una revelación extraordinaria del poder de Dios y de la posición de la iglesia y de cada uno de nosotros como hijos de Dios, estando en la cárcel y con su aguijón. El aguijón no dice la Biblia que fue quitado nunca. Más bien Dios le dijo, tranquilo, bástate mi gracia. Vas a ver mi poder en la debilidad tuya todos los días. Pero posiblemente cuando a Pablo lo decapitan en Roma, que así es como lo menciona la palabra del Señor que sucedió, bajo la jurisdicción de Nerón, murió con su aguijón en la carne, dándole gloria a Dios. Aquí comprendemos el poder que tiene este versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 13 en cada uno de nosotros. Cómo Dios nos ha dotado de poder para superar cualquier situación en nuestra vida, porque Dios está con nosotros. Cómo Dios nos ha dado fortaleza, porque vean, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es una conclusión de Pablo cuando Dios le dijo, bástate mi gracia, mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Y Pablo dice, de buena gana me voy a gloriar para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y en todas las adversidades, todo lo iba a poder siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Y 3, y terminamos. ¿Por qué los no de Dios se convierten en una bendición para nuestra vida? Porque nos ayuda a conocer su voluntad y a encontrar el camino correcto que debemos seguir. ¿Vieron qué lindo? Si nos dijera que sí a todo, nos perdemos en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué los no de Dios son bendición para mi vida? Este es el tercero. Usted sabe que yo enseño con bosquejo, entonces usted va armando el bosquejo conmigo, porque llevamos un orden y un hilo de enseñanza para que usted le dé la oportunidad de ir escribiendo y de ir haciendo el bosquejo. Este bosquejo tiene 3 divisiones. Las 3 divisiones son, ¿por qué los no de Dios son una bendición para mi vida? Primera división, para enseñarlos a realizar un bosquejo. Primera división, porque nos permiten reconocer y aceptar su soberanía. Y aquí leímos Job capítulo 9 del 11 al 12. Segunda división, ¿por qué los no de Dios son bendición para mi vida? Porque nos enseña a confiar que su gracia es suficiente para soportar, enfrentar y superar lo que estemos atravesando. Segunda de Corintios 12, del 7 al 9, es la segunda división. Y la tercera división y la última, ¿por qué los no de Dios son bendición para nosotros como hijos de Dios? La última, porque nos ayuda a conocer su voluntad y a encontrar el camino correcto que nosotros debemos de seguir para agradar a Dios. Eso significa que los no de Dios forman carácter. Eso significa que los no de Dios me enseñan a ser incondicional con Él. Eso significa que los no de Dios me ponen a mí en la perfecta voluntad de Dios, aunque a veces no los acepte y no los quiera. Pero así son los no de Dios. Y estoy seguro que por los no de Dios muchos hoy me escuchan y permanecen en el Señor por un no de Dios. Porque los no de Dios también son bendición para nuestra vida. Vean este no de Dios que está aquí en Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Vean qué bonito esto. ¿Lo tienen? Hechos 16 del 6 al 10. Vean qué bonito. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia
Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Vea los designios de Dios. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo tampoco se los permitió. ¿Ven la dirección de Dios aquí? El 8 ahora. Y pasando junto a Misia, dice, descendieron a Troas. 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Vea el propósito de Dios. 10. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. O sea, fue la oportunidad que Dios dio para que el Evangelio entrara a Europa y el Evangelio fuera anunciado en Europa. Pero vea lo que Dios hizo. Les prohibió ir a dos lugares que uno a veces en nuestra mente no puede entender eso. Uno dice, pero ¿por qué Dios, si yo voy a predicar, por qué Dios me prohibió ir aquí? ¿Y por qué Dios me prohibió ir allá? Porque el plan de Dios era otro. El plan de Dios era que el Evangelio llegara a Europa también. Entonces por eso dice, cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Qué maravilloso, ¿verdad? Que son los planes y la bendición de Dios. Entonces, recordemos esto, que nosotros podemos tener buenas intenciones y buenos planes, pero aún así, Dios nos puede decir no. ¿Y sabe por qué Dios nos dice no? Porque Dios siempre tiene un plan mejor para cada uno de nosotros. Amén. Ok, les repaso las 3 divisiones de por qué los no de Dios son una bendición. Número 1, porque nos permiten conocer y aceptar la soberanía de Dios. Y eso tiene que ver con madurez de carácter. Número 2, porque nos enseña a confiar que su gracia es suficiente para soportar, enfrentar y superar cualquier cosa que atravesemos. Y número 3, porque nos ayuda a conocer su voluntad y a encontrar el camino correcto que debemos siempre de seguir, caminando en la perfecta voluntad de Dios. No se enoje con los no. Dele gloria a Dios por los no. Dios dio un no, es para bendición suya. Recuerde que Dios siempre responde con sí, con no o espera. Y recuerde que el logos se convierte en un rema cuando yo creo. Y recuerde que no caminamos en el cronos, porque en el cronos no sucede lo extraordinario de Dios. Caminamos en el kairos, que es el tiempo de Dios, para que sucedan las cosas buenas en nuestra vida. Amén. Póngase de pie.